sanguíneas. Como bien sabemos, la sangre es un transportador líquido de comunicación vital muy importante, pues permite la distribución de nutrientes en todo el organismo, permite el intercambio de gases, es decir, que el oxígeno salga de los pulmones hacia los tejidos y que el dióxido de carbono salga de los tejidos hacia los pulmones. Permite el transporte de hemoglobina, el transporte de desechos producidos en el metabolismo, protege sobre agentes patógenos y protege sobre hemorragias. Es importante tener en cuenta que la sangre tiene un líquido que es el plasma sanguíneo. En este plasma sanguíneo, las células sanguíneas están suspendidas. Estas células sanguíneas se dividen en tres: glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos. Los glóbulos rojos suministran el oxígeno al organismo. Tienen cerca de 120 días de vivencia, mientras que las plaquetas ayudan en el sistema de coagulación. Tienen alrededor de 6 días de vivencia. Y finalmente los leucocitos defienden el organismo de las infecciones o agentes patógenos. Viven alrededor de un día. Se dividen en granulocitos y agranulocitos. Los agranulocitos son los monocitos y los linfocitos, mientras que los granulocitos se dividen en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Cuál es la diferencia y a qué se dedica cada uno? Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? En los agranulocitos están los monocitos y los linfocitos. Los monocitos transitan por el corriente sanguíneo, escogen un tejido y se quedan viviendo en ese para terminar convirtiéndose en células fagocitarias, mientras que los linfocitos se dedican a la defensa del cuerpo ante un virus. Granulocitos se dividen en los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos se dedican a la defensa contra las bacterias. Los eosinófilos se dedican a la defensa contra los parásitos y los basófilos se dedican a iniciar la respuesta contra alergias. Muy bien, y aquí empieza la hematopoiesis. Pero, ¿qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es el proceso de formación de células sanguíneas y todas estas células sanguíneas son originadas por una sola célula madre. Este proceso de hematopoiesis da lugar a 3 periodos: el periodo mesoblástico, el periodo hepatolineal y el periodo medular. Estos 3 periodos inician cuando somos embriones. Pasa la producción de las células sanguíneas, pasa por diferentes tejidos. El primer tejido en este caso es el saco vitelino. El saco vitelino es el productor de las células sanguíneas durante las primeras semanas. El segundo tejido pasa a ser el hígado. El hígado es quien produce las células sanguíneas durante el primer mes. El tercer tejido es el vaso. El vaso le ayuda al hígado a producir células sanguíneas durante el tercer mes. Como parte final, el cuarto tejido es la médula ósea, que ahora pasa a ser quien produce las células sanguíneas. Y es aquí donde se queda hasta que somos adultos. Al nacer, solo la médula ósea es quien produce las células sanguíneas. Entonces, esta médula ósea tiene algunos predominios. Estos predominios son las vértebras, las costillas, el esternón, el fémur y la tibia. A medida que pasan los años, los huesos largos como el fémur y la tibia dejan de producir tanta cantidad de células sanguíneas y por ende los 3 principales predominios son las vértebras, las costillas y el esternón. Es decir, estos 3 producen la mayor cantidad de células sanguíneas. Para esto es importante nombrar que la médula ósea se divide en amarilla y roja. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la médula ósea roja consta de muchas células hematopoyéticas en las personas jóvenes o en los animales jóvenes, mientras que la médula ósea amarilla predominan los adipocitos en las personas adultas o en los animales adultos. En este caso es importante tener en cuenta el proceso de formación de las células sanguíneas. Como primer factor tenemos la célula madre pluripotencial, que como ya hemos dicho es de quien vienen todas las células sanguíneas. Como segundo factor tenemos las unidades formadoras de colonias. Esto quiere decir, las células inmaduras son capaces de crear colonias de células maduras. Como tercer factor tenemos la célula blasto, la cual es una célula gigante inmadura. Y como último factor, es decir, el cuarto factor, esta célula inmadura pasa a ser madura como un eritrocito. Valores normales. Leucocitos. Intervienen en la defensa del organismo cuando es invadido por moléculas extrañas, microorganismos, etc. Elimina los desechos y las células mutadas. Al hacerlo, permite que varias células del tejido corporal continúe funcionando correctamente. Equivale al 1% total de la sangre. Los valores de los leucocitos van entre los 4.500 y los 11.000 células por microlitro de sangre.
Linfocitos. Es un tipo de glóbulo blanco. Existen dos clases, linfocitos B y los linfocitos T. La función de los linfocitos B es producir anticuerpos, que son proteínas que el sistema inmunitario produce para combatir sustancias extrañas conocidas como antígenos. Y los linfocitos T ayudan a destruir las células tumorales y a controlar las respuestas inmunitarias. Sus valores normales van entre 16% y el 46%, que equivalen al porcentaje de los glóbulos blancos. Monocitos. Luchan contra determinadas infecciones y ayudan a otros leucocitos a eliminar tejidos muertos o dañados, destruir células cancerosas y regular a inmunidad contra sustancias extrañas. Sus valores normales equivalen entre el 2.3% y el 8.5% de los glóbulos blancos en el organismo. Continuamos con los eritocitos, también conocidos como glóbulos rojos o hematíes. Son células anucleadas, es decir, sin núcleo, bicóncavas y cargadas de hemoglobina que transporta oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y otros tejidos. Sus valores normales están entre 3.5 millones hasta 5.2 millones de células por microlitro de sangre. La hemoglobina. La hemoglobina es una proteína al interior de la sangre o de los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos y organismos del cuerpo. Sus valores normales están entre 12 a 15 gramos por decilitro de sangre. Otro de los valores que tenemos que tener en cuenta es el hematocrito. Es un tipo de análisis de sangre que mide qué cantidad de sangre está compuesta de glóbulos rojos. Se puede usar para determinar la presencia de alguna afección como la anemia, la deshidratación, la desnutrición y la leucemia. Su valor normal está entre 36.4% hasta el 46%. Volumen corpuscular medio. Se refiere a la media del volumen individual de los eritocitos. Su valor normal va entre 83 a 96 millonésimas de moles. La hemoglobina corpuscular media mide la cantidad promedio de hemoglobina en un solo glóbulo rojo. Su valor normal está entre los 26.4 a los 32.3 picogramos. Las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos de células muy grandes de la médula ósea que se llama megacariocitos. Ayuda a producir coágulos de sangre para hacer más lento, válgame la redundancia, el sangrado o frenarlo, para facilitar la cicatrización de las heridas. Su valor normal está entre los 168.000 a 418.000 unidades por microlitro de sangre. Ya por finalizar, podemos ver en pantalla la tabla de los valores normales que mencionamos anteriormente. Estos valores los encontramos en los cuadros hemáticos para así facilitar la interpretación de estos. Bueno, muchachos, después de ya lo que expusieron mis compañeros, nosotros vamos a exponer sobre las alteraciones más frecuentes y o trastornos provocados. En mi caso, yo voy a hablarles sobre los provocados por la disminución del número de células sanguíneas. Cuando hablamos de la disminución de glóbulos rojos, entonces ya hablamos de anemia. Cuando ya hablamos de la disminución del número de glóbulos blancos, ya es la leucopenia. Y cuando hablamos de disminución del número de plaquetas, tiene como nombre trombocitopenia. Bueno, voy a empezar por la anemia. Hablamos de anemia, es cuando encontramos una cantidad normalmente baja, o sea muy baja, de glóbulos rojos o de la normal de muy poca hemoglobina. Y eso da la disminución de la capacidad de transportar oxígeno. Esto se puede dar por pérdida de sangrado,
o destrucción, que se habla de hemólisis de los glóbulos rojos o la producción de los mismos. O sea, ya encontramos un nivel más bajo de glóbulos y la producción frecuente que debería haber empieza a ser muy mínima. Bueno, ¿esto por qué se da? Se da por la falta de elementos nutricionales, o sea, por una mala alimentación. Entonces, trae esto. O la otra es por una insuficiencia en la médula ósea. Bueno, cuando hablamos de manifestaciones en la anemia, ante la menor presencia de hemoglobina en la sangre, esto trae palidez. Cuando hablamos de la hipoxia del tejido debido al transporte deficiente de oxígeno, esto conlleva a una persona débil y que le da mucha fatiga. Ya en el reclutamiento de mecanismos compensatorios, esto conlleva taquicardias y palpitaciones. Ya aquí hablamos, tocamos una anemia por pérdida de sangre, sería ya una anemia crónica. No afecta el volumen sanguíneo, pero conduce a la anemia por deficiencia de hierro. Sabemos que una persona perdió mucha sangre. Entonces, cuando las reservas de hierro están bajas, los pacientes están asintomáticos hasta que llegan a una hemoglobina anormalmente mucho más baja. Bueno, muchachos, ahora les hablamos sobre como unas variantes de la anemia, que estaría la anemia hemolítica, anemia de células falciformes, o también se le dice como drepanocitosis, y anemias hemolíticas adquiridas. En el caso de la anemia hemolítica, hablamos cuando hay destrucción prematura de los glóbulos rojos y retención de hierro y otros productos, degradación de la hemoglobina e incremento de la eritropoyetina. ¿Esto qué conlleva? O sea, ¿qué síntomas trae? Trae fatiga, trae disnea, sequedad en los ojos y en la piel. Ya cuando hablamos sobre anemia de células falciformes, o también conocido, como ya les dije, como drepanocitosis, se da ya por una mutación puntual en la cadena B de la molécula de hemoglobina, con una situación anormal de un solo aminoácido. ¿Esto qué trae? Infartos, daños crónicos en muchas partes, como el hígado, el vaso, el corazón, los riñones, la retina, entre muchos otros. Ya cuando hablamos de anemias hemolíticas adquiridas, son enfermedades mediadas por mecanismos inmunitarios causadas por anticuerpos que destruyen el glóbulo rojo. ¿Esto por qué se da? Puede dar por fármacos, toxinas, venenos, infecciones o quemaduras graves. También encontramos la anemia aplástica, que es un trastorno primario de la célula madre en la médula ósea, que produce una reducción de las 3 líneas celulares hematopoyéticas, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, con reemplazo de la médula ósea por grasa. Esta anemia se debe a que la médula no puede reponer los glóbulos rojos que se destruyen. Y en los síntomas encontramos debilidad, fatiga, palidez, petequías y equimosis. Equimosis son contusiones en la piel. Ya como otra alteración encontramos la trombocitopenia. Es la disminución en el número de plaquetas circulantes a un nivel menor de 100.000 mililitros. Puede ser el resultado de disminución en la producción de plaquetas por la médula ósea. ¿Qué causas? Se da por anticuerpos antiplaquetarios, y la destrucción inmunitaria de las plaquetas se produce por lesión mecánica de prótesis vulvares cardíacas. Ya aquí encontramos otra alteración, que es la leucemia. ¿Qué es la leucemia? Son neoplasias malignas que se originan por la transformación de una línea celular sanguínea única derivada de las células madres de la hematopoyética. Las células leucémicas pueden dañar el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos y otros tejidos de todo el organismo, y a su vez causan un aumento de tamaño. Causas. Se da por la exposición a niveles altos de radiación, exposición al benceno y el uso de fármacos antitumorales. Y por último, de las alteraciones por disminución, vamos a hablar sobre la leucopenia.
La leucopenia se da por el nivel bajo de glóbulos blancos en la sangre que puede inferir con la habilidad de combatir una infección. ¿Sí? Sabemos que los glóbulos blancos son los que están para combatir cuando una persona se enferma, o sea, una infección, un malestar. El bajo recuento de los glóbulos blancos puede tener causas que no deben a una enfermedad subyacente, por ejemplo, efectos secundarios de medicamentos. Puede que escuche el término neutropenia, que se refiere a bajos niveles de neutrófilos. Un tipo de granulocitos necesarios para combatir infecciones por bacterias. Entonces, estos fueron las alteraciones más relevantes cuando hablamos ya de disminución por células sanguíneas. Listo, ahora continuaremos hablando sobre las alteraciones frecuentes en el sistema hematopoyético, pero con respecto a las que en vez de bajar el número de células sanguíneas, lo aumenta. Como hemos visto a lo largo del semestre, todo en el cuerpo funciona por un gradiente, lo cual crea un equilibrio o un balance tanto físico como químico. En este caso, las alteraciones que suben el número de células podrían ser la eritrocitosis, la leucocitosis y la trombocitosis, las cuales son las más frecuentes. La eritrocitosis consiste en un aumento exagerado de los glóbulos rojos en la sangre. En general se considera eritrocitosis cuando la hemoglobina es mayor del 18,5 gramos sobre decilitro o en mujeres de 16,5 gramos sobre decilitro, o cuando el hematocrito, la producción de glóbulos rojos en total en la sangre, es del mayor del 52% en varones o del 48% en mujeres. Síntomas. La mayoría de las personas con eritrocitosis se encuentran asintomáticas y el aumento se descubre de forma casual por un análisis de sangre. Los síntomas inespecíficos pueden ser dolor de cabeza, vértigo, mareo, ruido en los oídos y un poco de alteraciones en la vista. La eritrocitosis también puede elevar la presión arterial y favorecer la aparición de trombos en las venas o en las arterias, o en ocasiones facilitar el sangrado por la nariz o en las encías. También la eritrocitosis puede ser derivada de una enfermedad ya preexistente, las cuales los síntomas serán derivados de la enfermedad que produce esa eritrocitosis. Ahora, ¿cuáles son las causas de la eritrocitosis? Es una enfermedad en la sangre ya preexistente, como podría ser la policitemia vera, la producción de eritropoyetina por algún tumor, en caso de que lo haya, lo cual favorece la fabricación de glóbulos rojos, una respuesta fisiológica a enfermedades que se acompañan de la dificultad de llevar el oxígeno a los tejidos, ya que el cuerpo entiende que no le está llegando suficiente oxígeno al cuerpo, por lo cual sube el nivel de eritropoyetina. Diagnóstico para la eritrocitosis. Tras descubrir una hemoglobina y un hematocrito elevados, el primer paso es determinar la cantidad de eritropoyetina de la sangre. Esta estará baja en caso de que sea policitemia vera y alta en otras enfermedades. Posteriormente se mide la cantidad de oxígeno en la sangre. Si el oxígeno está bajo, la policitemia podría deberse a vivir en la altitud. La policitemia es otro nombre para la eritrocitosis. Para vivir en altitud hay enfermedades del pulmón o enfermedades del corazón desde el nacimiento. A veces se trata de personas con el síndrome de apnea del sueño, en las que la reducción de oxígeno solamente se puede demostrar cuando duermen, debido a que no tienen una respiración efectiva. Si el oxígeno en la sangre es normal, se deberá descartar de algunas enfermedades realizando distintas pruebas. Listo, ahora hablaremos sobre la leucocitosis, que como su nombre lo indica, de los leucocitos, una sobreproducción de leucocitos en el sistema sanguíneo. Son estos los glóbulos blancos, son los neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos y los linfocitos. Se producen en la médula ósea y tienen la función de combatir virus. Toda una función inmunológica se hace por golpes o bacterias o gérmenes que se infiltren al cuerpo. Las personas sanas suelen tener un recuento de 7.500 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. Sumar más de 11.000 leucocitos por milímetro cúbico se llama leucocitosis. Esto puede indicar que el organismo requiere más leucocitos en sangre periférica por una infección, por una inflamación o por, valga la redundancia, una hiperproducción de estas células en la médula ósea. Esto último puede indicar un indicio de leucemia.
Las causas para que se dé la leucocitosis pueden ser las siguientes: una producción elevada de glóbulos blancos para combatir una infección viral o bacteriana, una reacción a un medicamento que aumenta la producción de los mismos, que pueden ser corticosteroides y o epinefrina, una enfermedad en la médula ósea que provoca la producción anormal de estos mismos, un trastorno en el sistema inmunitario que aumenta su producción, como la artritis reumatoide, los leucocitos a más de 100.000 leucocitos por milímetro de sangre. Ahora, también existen factores de riesgo que pueden llevar a una leucocitosis. Los más frecuentes son el tabaquismo, estrés físico y emocional intenso y distintas reacciones alérgicas graves. Ahora podemos hablar de los tipos de leucocitosis, empezando porque hay hartos tipos de leucocitos, como pudimos observar anteriormente. La primera podría ser la leucocitosis neutrófila, una cantidad absurda en el aumento de los neutrófilos en la sangre, ya que son los encargados de enfrentar las infecciones bacterianas o fúngicas. Viven unos 5 días en la sangre circulante y se considera un recuento normal de 3.000 a 6.000 por milímetro cúbico de sangre. Sigue la leucocitosis linfocítica. Esta se basa de 3 tipos de linfocitos: los linfocitos T, que coordinan la respuesta inmune celular; los linfocitos B, que producen anticuerpos capaces de producir, bloquear y promover la destrucción de los patógenos; y las células NK, destruyen las células infectadas y contribuyen a la regulación de la respuesta del sistema inmune. El número total de linfocitos en sangre es de 1.500 a 4.000 células por milímetro cúbico de sangre. Pasamos a la monocitosis, los cuales son los monocitos, pero en un aumento en su volumen. Fagocitan los patógenos, pero su supervivencia en la sangre circulante es mayor, además de acabar convirtiéndose, cuando abandonan el torrente sanguíneo, en macrófagos de tejidos. El recuento normal de monocitos se sitúa entre 200 y 300 células por milímetro cúbico de sangre. Ahora siguen los eosinofilios. Es el recuento alto de eosinofilios. Estos son las células que combaten las infecciones parasitarias. La eosinofilia suele estar causada por el asma, la rinitis alérgica y las infecciones parasitarias. Un recuento en una persona normal en la sangre es de 120 a 130 células por milímetro cúbico de sangre. Y para finalizar los tipos de leucocitosis, podemos hablar de la basofilia. Es la cantidad elevada de basofilos. Por encima de las 40 células por milímetro cúbico de sangre puede ser el resultado de reacciones alérgicas o infecciones. Los basofilos liberan histamina como respuesta a estas alergias, lo que produce una vasodilatación. También puede estar causada por un trastorno autoinmune, como puede ser el hipotiroidismo. Ahora, los síntomas generales de las distintas leucocitosis pueden ser malestar general, dificultad para pensar, fiebre, escalofríos, sangrado, aparición de hematomas en la piel, debilidad y o cansancio, sudoración excesiva, dolor u hormigueo en las extremidades o en el abdomen, dificultad para respirar, problemas visuales, pérdida involuntaria o del peso o del apetito. Ahora, un diagnóstico para las leucocitosis. Generalmente esto se descubre por los análisis de sangre y por un análisis de líquido de médula ósea. El tratamiento depende de la leucocitosis y de lo que pueda identificar un hematólogo, dependiendo de la leucocitosis que presente. Porque en casos como la leucemia crónica se puede administrar quimioterapia y medicamentos dirigidos a curar ese exceso de leucocitos en el caso de la leucemia. Otro posible tratamiento es la leucoferesis, a través de vía intravenosa, mediante una cánula, extraer la sangre, filtrarla y volver a inyectarla al cuerpo. Ahora pasaremos a hablar de la trombocitosis. Esta está relacionada con las plaquetas y con un número muy incrementado de más de 450.000 por microlitro. ¿Por qué se produce una trombocitosis? La trombocitosis puede producirse como respuesta a alguna otra enfermedad, una trombocitosis reactiva o como consecuencia de una enfermedad en la sangre. Dentro de las causas de la trombocitosis reactiva se encuentran una hemorragia aguda, una infección, una inflamación aguda, por ejemplo en las articulaciones o en el intestino, un cáncer, la anemia por falta de hierro, anemia ferropénica, la falta de vaso o una mala función del mismo. Y en estas circunstancias la trombocitosis es transitoria y no suele tener ninguna consecuencia importante a futuro, salvo las derivadas de la enfermedad que la produce. En ocasiones las trombocitosis se generan porque se tiene una enfermedad en la sangre.
En general puede ser un síndrome mieloproliferativo como una policitemia vera, una leucemia mieloide crónica, una mielofibrosis o una trombocitemia esencial. En estas circunstancias suele observarse otros tipos de anomalías en el análisis de sangre que se saca para determinar si se tiene la trombocitosis. Los síntomas que produce una trombocitosis en general no produce síntomas, excepto los derivados de la enfermedad responsable por la cual se genera esta trombocitosis. Se puede decir que cuando las plaquetas están muy altas, generalmente se trata de enfermedades graves de la sangre y puede haber un dolor de cabeza y paradójicamente facilitar el sangrado.